Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Ya, a ver, un minuto. Vamos a presentar el archivo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya, ok, entonces les quería consultar alguna pregunta, alguna duda de la clase anterior. ¿Todo quedó bien? ¿Han resuelto los ejercicios propuestos? ¿Queda algo pendiente? ¿O podemos empezar con esta semana número 2? ¿Ninguna? No hay nada pendiente. Entonces, empezamos con la semana número 2. ¿Todos de acuerdo? A ver. Ya, ok. Entonces, como nadie dice nada, como nadie comenta nada, supongo que han entendido toda la clase pasada, ¿no? Ok, ya. Entonces, empezamos con esta semana número 12, ¿ah? Entonces, empezamos con la teoría y de ahí pasamos a ver los ejercicios, pero también vamos a ver algunos ejercicios como ejemplo, ¿no? Ya, ¿alguna duda, alguna inquietud? Me lo escriben en el chat, yo lo leo y resolvemos las inquietudes, ¿ya? Entonces, paso a presentar el archivo, desconecto la cámara y empezamos con nuestra semana número 2. Semana número 2. Corresponde el tema de triángulo, congruencia de triángulos y la parte de paralelismo. Entonces, antes de ver la teoría acerca de lo que viene a ser un triángulo, cómo se define, cómo se representa ese triángulo, vamos a ver justamente la siguiente imagen. Sobre esa imagen nos preguntan, ¿los objetos mostrados son iguales o congruentes? A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, por favor, me escriben en el chat a ver qué opinan. ¿Son iguales o congruentes? Sin temor, ¿ah? Sin temor. Digan lo que ustedes piensan, a ver, que ustedes qué observan, qué creen. Mientras que ustedes escriben, voy a activar la tableta, ¿ya? Me olvidé conectarla. Un minuto. Escriban, escriban.
Ya, ok. A ver, me dicen, son iguales, iguales, congruentes, 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 muy bien, congruentes, iguales, congruentes, ¿no? Ya, entonces, vamos a activar la cámara. Ya, miren, los objetos que ustedes ahí pueden observar ahí en la gráfica no son iguales, son congruentes, ¿ya? Entonces, para poder afirmar que esos objetos son iguales, deben tener la misma forma, el mismo tamaño, el mismo color. O sea, todas las características deben ser iguales. Entonces, nosotros podemos observar aquí, nosotros observamos que se tratan de tuppers, ¿no es cierto? Tienen la misma capacidad porque en la tapa de cada uno de ellos se puede observar que vienen a ser de capacidad de 500 mililitros. Entonces, la capacidad es la misma. Tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño, pero el problema es el color. Nosotros observamos que el objeto que está hacia la izquierda es de color anaranjado, el objeto que está a la derecha es de color celeste y hacia nosotros viene a ser de color verde nada más. Entonces, como esos objetos son de diferente color, entonces no son iguales. Lo que van a hacer son objetos congruentes. Entonces, se afirma que dos figuras geométricas, nosotros tenemos aquí dos figuras geométricas, van a ser congruentes cuando nosotros cogemos una de ellas, la superponemos sobre la otra y todos los puntos deben coincidir. Si todos los puntos coinciden, entonces se dice que esas dos figuras geométricas van a ser congruentes. En particular, dos triángulos van a ser congruentes cuando sus respectivos lados y ángulos homólogos también sean congruentes. En otras palabras, tengan la misma longitud, tengan la misma medida nada más. Entonces, tener presente, para que sean iguales, deben coincidir en todas las características, en la forma, en el tamaño, en la capacidad y en el color. Entonces, está claro la diferencia entre el término igualdad y el término congruencia, ¿verdad? Entonces, seguimos, vamos a continuar entonces. Entonces, ya he explicado la diferencia de cada uno de los términos, pasamos justamente a ver cómo se define un triángulo. Nosotros en nuestro plano tenemos justamente este primer punto A, luego ubicamos nuestro punto B y el punto C. Cuando nosotros unimos esos tres puntos mediante los segmentos, aquí trazamos segmento AB va BC y segmento AC. Entonces, necesariamente lo que nos genera viene a ser nuestro triángulo. Entonces, la unión de esos tres segmentos viene a ser un triángulo. Entonces, vamos aquí a colocar la definición. Si A, B y C son tres puntos no colineales, entonces al conjunto AB unido con BC unido con el segmento AC se denomina triángulo. Y para ese triángulo nosotros podemos colocar los elementos. Entonces, los lados justamente vienen a ser los segmentos. Entonces, para nuestro triángulo, este segmento AB, segmento BC y segmento AC nos representan los lados del triángulo ABC. Así como los vértices son estos puntos que pertenecen a nuestro plano. Esos puntos de intersección entre esos segmentos vienen a ser los vértices A, B y C. Y también podemos ubicar los ángulos interiores. Entonces, para nuestro triángulo ABC, todo lo que está dentro nos representa el interior, lo que está afuera nos representa el exterior. Entonces, ubicamos aquí primer ángulo interior BAC, segundo ángulo interior ACB y luego tenemos al tercer ángulo interior
ABC. Entonces podemos colocar de medida alfa, de medida beta y de medida tita. Entonces todo lo que está dentro de nuestro triángulo ABC nos representa el interior y lo que está afuera viene a ser el exterior, pero con la diferencia que toda esta parte donde se encuentra el puntero láser es el exterior relativo al ABC. Toda esta parte nos representa el exterior relativo a nuestro lado AB. Y esta parte viene a ser el exterior relativo al lado AC. Entonces, hay que tener presente que todo triángulo solo tiene un solo interior, pero cuando hablamos de exterior es relativo a cada lado. Por ejemplo, a veces hay ejercicios enunciados que nos dicen se debe ubicar el punto P exterior relativo al lado AB. Entonces, como nos dice exterior relativo al lado AB, viene a ser en toda esta zona que está hacia la izquierda. Luego ubicamos a los ángulos exteriores. Como su nombre lo dice, se encuentra en el exterior del triángulo ABC. Entonces, para ello, nosotros prolongamos. Cuando nosotros mencionamos prolongamos AC hacia la derecha. Prolongamos CA es hacia la izquierda. Prolongamos AB es hacia arriba. Prolongamos BA es hacia abajo. Hay que tener también en cuenta esos detalles. Entonces, en este caso, estamos prolongando nuestro lado CA, entonces será hacia la izquierda. En esa prolongación podemos tomar este punto P. De la misma forma, prolongamos nuestro lado AB y en esa prolongación tomamos el punto R y luego prolongamos el lado AC. Y en la prolongación vamos a tomar el punto Q. Entonces, los ángulos exteriores. Primer ángulo exterior, VAP. Le colocamos que sea de medida Z. Segundo ángulo exterior viene a ser CBR. Le colocamos de medida X. Y el tercer ángulo exterior es de medida VCQ, que le vamos a colocar de medida Y nada más. Entonces, estos tres ángulos X, Y y Z nos representan las medidas de los ángulos exteriores para el triángulo ABC. La notación. ¿Cómo vamos a escribir cuando queremos hablar de triángulo? Simplemente iremos aquí hacia la izquierda. Podemos observar un triangulito súper pequeñito, ¿no? Entonces, triangulito y al costado colocamos esos tres puntos no colineales que nos representan los vértices A, B y C. Entonces, se lee triángulo ABC. Pero para ese triángulo también nosotros podemos hallar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de sus lados. Entonces, en nuestro plano, nosotros tenemos a nuestro triángulo ABC. Y para ese triángulo ABC podemos colocar los tres lados. Entonces, colocamos de longitud A, de longitud B y de longitud C. Entonces, se puede afirmar que el perímetro del triángulo ABC va a ser la suma de nuestro lado A más este lado B más este tercer lado que resulta siendo C nada más. O también lo podemos denotar. Aquí el perímetro lo estamos denotando como 2P. Siempre de aquí para adelante, cuando nosotros hablamos de perímetro, siempre nos vamos a referir a 2P, pero cuando ustedes lean algunos libros, cuando quieren, digamos, profundizar en la parte de la teoría, entonces van a encontrar que hay algunos autores que usan solamente para perímetro la notación de P. Solo P nos representa perímetro, pero aquí en nuestro caso, aquí en el centro PRE, nosotros trabajamos más que todo con 2P. Entonces, 2P siempre viene a ser el perímetro de la región triangular, de la región cuadrangular, pentagonal, hexagonal. Entonces, también se puede colocar de la siguiente manera. La otra notación alterna es 2P y como subíndice, triángulo ABC, que va a ser la suma de A más B más C. Entonces, vendría a ser con respecto al perímetro. El semiperímetro simplemente lo denotamos con la letra P nada más. ¿Y qué viene a ser el semiperímetro? Viene a ser la suma de los tres lados de nuestro triángulo
A más B más C sobre 2. Nos representa el semiperímetro. Entonces, vendría a ser la primera parte de la teoría. Tomen la captura de pantalla para poder pasar a ver la siguiente diapositiva. Congruencia de triángulos. Entonces ya en la diapositiva anterior hemos explicado cómo se define ese triángulo y lo que viene a ser perímetro del triángulo. Entonces pasamos a ver congruencia de triángulos. ¿Cuándo podremos afirmar que dos triángulos van a ser congruentes? Entonces, dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que a lados congruentes le correspondan ángulos congruentes y viceversa. Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo ABC. Luego tenemos al triángulo DEF. Entonces observamos que para el triángulo ABC la medida del ángulo en A sea de medida alfa. Luego el ángulo en el vértice D sea de medida alfa. También el ángulo en el vértice B viene a ser de medida beta, así como el ángulo aquí en E también es de medida beta, y también la medida del ángulo en C, si es de medida phi, nosotros observamos que en este otro triángulo, la medida del ángulo en el vértice F también resulta siendo phi, pero además también se observa que nuestro lado AB es igual, es congruente con nuestro lado ED, ¿vale? Círculo. Si el lado BC resulta siendo 3 círculos, el lado F también es igual a 3 círculos. Además, si encontramos que la longitud de nuestro lado AC es rectángulo, así como la longitud de nuestro lado de F es rectángulo, entonces podemos afirmar que esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Y cuál es la notación? Simplemente escribimos triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Entonces se lee triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Entonces, de acuerdo a la definición, podemos afirmar que esos dos triángulos van a ser congruentes cuando sus lados respectivos sean congruentes, es decir, cuando tengan la misma longitud. De la misma forma, los ángulos también deben ser congruentes, y quiere decir que deben tener la misma medida nada más. Entonces, aquí vamos a colocar el primer postulado. Recordemos que la palabra postulado, les mencioné en la clase anterior, que quiere decir un enunciado verdadero, ¿no? Que siempre se va a cumplir, que no tiene demostración. Postulado, axioma. Pero si nosotros en matemática escribimos teoremas, corolarios, son propiedades que se pueden demostrar a partir de los postulados, a partir de los axiomas. Entonces, este primer enunciado verdadero nos dice: si nosotros tenemos dos triángulos, si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces los triángulos son congruentes. Entonces aquí en nuestro plano tenemos el triángulo ABC al triángulo DEF. Si observamos que nuestro lado AB es congruente con nuestro lado DE, además el ángulo en A sea de medida alfa, así como el ángulo en D de medida alfa. El lado AC vale rectángulo, este rectangulito en morado es igual a nuestra longitud de F, que también es rectangulito. Entonces, en ambos triángulos se puede observar que el lado AB, aquí ustedes pueden observar la notación de congruencia, ¿no? Se escribe notación de congruencia, pero en forma práctica es igualdad. Siempre se dice lados congruentes, ángulos congruentes, pero en forma práctica simplemente si los lados son iguales y ese ángulo entre dichos lados tiene la misma medida, entonces nosotros podemos afirmar que esos dos triángulos
van a ser congruentes. El triángulo BAC resulta congruente con nuestro triángulo EDF. Entonces, acabamos de encontrar que los dos triángulos son congruentes. ¿Y qué es lo que se deduce? ¿Qué es lo que se cumple? Luego que nosotros hemos encontrado la congruencia de triángulos, se cumple lo siguiente. Vamos a escribir aquí con el lápiz, ¿ah? Entonces, acabamos de encontrar que esos dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, el tercer lado debe tener la misma longitud. Entonces, se cumple que necesariamente en el primer triángulo ABC, nosotros observamos que a nuestro ángulo alfa se le opone nuestro lado BC. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone nuestro lado EF. Entonces, esos dos lados deben tener la misma longitud. El lado BC resulta igual a la longitud EF, pero además sus respectivos ángulos deben tener la misma medida. Aquí en el triángulo ABC a círculo se le opone el ángulo en C. En el otro triángulo a círculo se le opone el ángulo en F. Entonces, esos dos ángulos deben también tener la misma medida. Colocamos aquí y además se cumple que la medida de nuestro ángulo en C, la medida del ángulo en C es congruente, pero nosotros en forma práctica colocamos igualdad. Es igual a la medida de nuestro ángulo en F. Y también se cumple que la medida del ángulo en B, ese ángulo en B debe tener la misma medida que nuestro ángulo en E nada más. Entonces, esto se cumple justamente a partir de nuestro postulado lado-ángulo-lado. Es conocido como el caso lado-ángulo-lado. Entonces, vendría a ser, digamos, la parte de congruencia. Tomen la captura de pantalla. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? O creo que no se lee, ¿no? La última parte que he escrito con el lápiz. A ver, ¿todos lo miran o no se ve? La última parte que he escrito con lápiz, ¿se observa o no? No se ve. Ok. Ya, entonces, un minuto, voy a subir, ¿ya? Los triángulos tampoco, ¿no? Creo que el vértice A y C, yo cuando presento, se ve cortado, ¿no? Sí. Cuando lo presento sí se ve, ¿no? Pero aquí vamos a, no hay problema, ¿ya? Vamos a subir. Un minuto para que puedan tomar la captura de pantalla. Oh, ya, bueno, borramos y luego lo vamos a volver a escribir, ¿ya? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a subir. Vamos a hacerlo aquí. Y aquí sí está bien, creo. A ver, un minuto. O también creo que se va a ver entrecortado, ¿no? Está el ras.
Un minuto, ¿ya? Ahorita terminamos, sino para no estar cortando, ¿no? La clase, ¿ya? O para esa clase me lo. Y ahora sí. Pues lo vamos a presentar y ustedes me confirman, ¿ya? Ya, ahora mejor. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí pueden tomar la captura de pantalla. Creo que ahora sí está mejor. Sí se ve, ok. Sí, ahora sí, ¿no? Ya, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver. No hay, acerca de este primer postulado, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, ok, entonces continuamos. Ya, tomaron la captura. Ya. El siguiente, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces, este ejemplo viene a ser el ejercicio número 1 y nos dice, en la figura, los triángulos BCD y APD son congruentes. Hay en la medida del ángulo APB. Entonces, nosotros aquí vamos a colocar la solución, copiamos la misma gráfica del enunciado y en esa gráfica nos preguntan, nos dicen que los triángulos BCD y APD son congruentes. Entonces, por dato, nos preguntan ahí en la medida de ese ángulo X y nos dicen que el triángulo BCD, ese triángulo de lila, con ese triángulo de amarillo, vienen a ser congruentes, ¿eh? Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a escribir la definición de congruencia justamente de acuerdo a la notación. Entonces, nos preguntan por este angulito, nos preguntan por todo este ángulo que viene a ser de medida X nada más. Nos preguntan por ese ángulo y nos dicen por dato lo siguiente. Nos dicen por dato que el triángulo BCD, nuestro triángulo, el triángulo BCD, resulta congruente con nuestro triángulo APD. Esos dos triángulos van a ser congruentes. Entonces, de acuerdo a la notación de congruencia, ¿cómo se trabaja? Tenemos aquí primero, segundo, tercer vértice. Primero, segundo y tercero. Entonces, esos dos triángulos van a ser congruentes si solo si sus respectivos lados y ángulos homólogos sean congruentes. Entonces, colocamos si solo si sus respectivos lados. Primero y segundo nos genera nuestro lado BC. El lado BC es congruente. En forma práctica es igual primero y segundo
a nuestro lado AP. Segundo con tercero, segundo con tercero. El primero es B, el segundo es C, el tercero es D. El primero es A, el segundo es P, el tercero es D. Entonces, el primero es primero y segundo, BC. Primero y segundo, AP. Segundo con tercero, sí, solo sí, nuestro lado CD. Segundo con tercero es igual a nuestro lado PD. Primero con tercero, sí, solo sí, nuestro lado BD. Aquí debemos colocar que son congruentes, pero en forma práctica, igualdad. Primero con tercero a nuestro lado AD. No solamente son los lados, también los ángulos. Entonces también se cumple primer ángulo. El primer ángulo es B, el primer ángulo es A. Entonces la medida de nuestro ángulo en B debe resultar igual a la medida de nuestro ángulo en A. Primero con primero, segundo con segundo. La medida de nuestro ángulo en C debe resultar congruente. En forma práctica, igualdad a la medida de nuestro ángulo en el segundo viene a ser P, y el tercero es el mismo, ¿no? El tercero es D, aquí el tercero también resultó siendo D. Entonces, eso se cumple siempre que nos digan que ambos triángulos son congruentes. Siempre se trabaja primero y segundo, segundo con tercero y primero con tercero, así como los respectivos ángulos van a tener la misma medida. Entonces, estas longitudes que son iguales, nosotros lo podemos llevar aquí en la gráfica. Entonces, la longitud BC. Colocamos la longitud BC es igual a la longitud AP. Como no conocemos, podemos colocar que BC resulta zigzag, AP resulta igual a zigzag. Luego la longitud CD es igual a PD, entonces, por ejemplo, colocamos que sea cadena, entonces necesariamente la longitud PD también resultó siendo cadena. Y luego la longitud BD es igual a la longitud AD. Entonces, a toda la longitud AD le podemos colocar rectángulo, entonces la longitud BD también va a resultar siendo rectángulo, así como los ángulos. El ángulo en B tiene la misma medida que el ángulo en A, entonces quiere decir que este ángulo en B no se conoce. Por ejemplo, ese ángulo de morado es igual a nuestro ángulo en A, debe ser igual a este otro ángulo. Luego que la medida del ángulo en C, todo el ángulo en C, todo este ángulo, todo el ángulo en C, todo ese ángulo mide, el ángulo de rojo es igual a la medida del ángulo en P, que también viene a ser el ángulo de rojo nada más. Entonces, siempre cuando nos dicen que los triángulos son congruentes, todos esos detalles se colocan en la gráfica. ¿Está bien? Entonces, eso es, les estoy explicando justamente en esa gráfica del enunciado para que ustedes observen cómo se trabaja. Ahora vamos a empezar a solucionar el ejercicio. Nos dicen aquí, empezamos. Nos dicen que los triángulos, el triángulo de lila es el triángulo de amarillo. Esos dos triángulos son congruentes. Entonces, como ambos triángulos son congruentes, entonces necesariamente se cumple que nuestro lado CD, a partir de la congruencia, aquí observamos que nuestro lado CD es igual a nuestro lado PD. Entonces, a partir de la congruencia, el lado CD es igual al lado PD. Entonces, colocamos en la gráfica, vale cadena, y también va a resultar siendo cadena, pero además la medida del ángulo APD, ¿se acuerdan? Todo el angulito de rojo debe ser igual a la medida de nuestro ángulo BCD. Esos dos ángulos deben tener la misma medida, pero como se acaba de encontrar que esos dos lados tienen la misma longitud, cadena y cadena, ¿qué es lo que se ha formado? El triángulo CDP, y ese triángulo es un triángulo isósceles, a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, necesariamente, vamos a borrar ahora, borramos, eso es de acuerdo a la definición de congruencia, ¿no? Entonces, ahora borramos y trabajamos en ese triángulo.
como en ese triángulo de verde la longitud PD es igual a la longitud de nuestro lado CD, necesariamente es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ¿qué le corresponde? A lados iguales, ángulos iguales. Entonces, el ángulo en C va a resultar igual a 80 grados. Entonces, ya conocemos que todo el ángulo en este vértice C viene a ser la suma de 50 más 80. Entonces, es claro observar que todo este angulito en el vértice C, todo ese ángulo viene a ser la suma de 50 grados más 80 grados. 50 grados más 80 grados va a resultar igual a 130 grados. Pero como los triángulos eran congruentes, todo el ángulo en C, ¿cuánto mide? El ángulo en C mide 130. Entonces, nuestro ángulo en P también va a resultar igual a 130 grados. Y en ese punto que se cumple, podemos aplicar el postulado de par lineal, que necesariamente la suma de esos dos ángulos debe sumar 180 grados. Entonces, por ángulo llano, ¿no? Muchos de nosotros lo conocemos como ángulo llano. El ángulo X más 130 grados, 180 grados. Entonces, X es igual a 50 grados. La respuesta sería la alternativa D nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. Tomen la captura de pantalla, que viene a ser el ejemplo cómo aplicar cuando dos triángulos son congruentes. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda acerca de este ejercicio? Está claro entonces, ¿no? Entonces, mire, siempre cuando nos dicen que dos triángulos son congruentes, cuando nosotros colocamos que sus respectivos lados son iguales, siempre se genera triángulos isósceles. En este caso, se ha generado nuestro triángulo isósceles, el triangulito de verde, pero también tener presente que el triángulo ADB es otro triángulo isósceles. Ustedes pueden notar aquí que nosotros habíamos colocado rectángulo de celeste al lado BD y rectángulo de celeste al lado AD. Esos dos triángulos, como esos dos lados son iguales, necesariamente el triángulo BDA es un triángulo isósceles nada más, ¿ya? Entonces pasamos a ver el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados van a ser congruentes. Nosotros tenemos en nuestro plano al triángulo ABC. Y para ese triángulo ABC vamos a aquí colocar que el ángulo en C sea de medida alfa, el ángulo en A sea de medida beta nada más. Entonces, nos dice por teorema, si nosotros tenemos que el lado AB es igual al lado BC, entonces por este teorema necesariamente se cumple que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Es conocido como el teorema de nuestro triángulo isósceles. A ángulos iguales, lados iguales. A lados iguales, ángulos iguales. El siguiente teorema es la congruencia ángulo-lado-ángulo. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. Entonces, nuevamente, nosotros en nuestro plano vamos a trazar a esos dos triángulos, al triángulo ABC y al triángulo CDEF. Y observamos que en ambos triángulos la medida del ángulo en A, alfa, la medida del ángulo en D también resultó siendo alfa, así como nuestro lado AC rectángulo, el lado de F también resultó siendo rectángulo. El ángulo en C vamos a colocar que sea de medida beta, el ángulo en F también es beta. Entonces, en ambos triángulos se observan que esos ángulos son congruentes y el lado entre dichos ángulos
tienen la misma longitud, entonces necesariamente ambos triángulos van a ser congruentes. El triángulo ACB resulta congruente con nuestro triángulo DFE. Entonces, nosotros acabamos de encontrar que esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué es lo que se deduce? Que necesariamente sus dos respectivos lados van a resultar de la misma longitud. Entonces, colocamos aquí las consecuencias. Entonces diremos, en nuestro triángulo ABC, por ejemplo, a nuestro ángulo beta se le opone nuestro lado AB. En el otro triángulo, a nuestro ángulo beta se le opone nuestro lado DE. Entonces, como ambos triángulos son congruentes, necesariamente esas dos longitudes son iguales. Entonces, se afirma que nuestro lado AB, resulta igual a nuestro lado DE. Y también en nuestro triángulo ABC, a nuestro ángulo alfa se le opone nuestro lado BC. Entonces, al ángulo alfa se le opone BC. En el otro triángulo, al ángulo alfa, se le opone nuestro lado EF. Entonces, también se cumple que nuestro lado BC resulta igual a la longitud EF. Eso es con respecto a los lados y también a los ángulos. En el triángulo ABC, a rectángulo se le opone el ángulo en B. En el otro triángulo, a rectángulo se le opone el ángulo en E. Entonces también se cumple que la medida del ángulo en B, también la medida del ángulo en B debe resultar igual a la medida de nuestro ángulo en E. Eso es justamente por el caso de la congruencia ángulo-lado-ángulo. A ver, tomen la captura de pantalla. El siguiente teorema, congruencia lado a lado, nos dice lo siguiente. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes todos sus tres lados, entonces los triángulos van a ser congruentes. Entonces, en nuestro plano vamos a trazar nuestro triángulo ABC y el triángulo DEF. Si observamos que en ambos triángulos nuestro lado AD es igual a nuestro lado ED, el lado BC cadena, el lado EF cadena y el lado AC rectángulo, el lado DF rectángulo. Entonces necesariamente ambos triángulos van a ser congruentes. Si ambos triángulos son congruentes, ¿qué es lo que se deduce? Que sus respectivos ángulos tienen la misma medida. Si en el triángulo ABC a nuestro lado rectángulo se le opone el ángulo en B. Entonces vamos a colocar aquí en nuestro triángulo ABC, por ejemplo, a nuestro lado, que es el rectángulo, se le opone este ángulo en B, que va a resultar igual a 80 grados. Entonces, si este angulito mide 80 grados, en el otro triángulo congruente a rectángulo se le opone la misma medida. Este ángulo en el vértice E también va a resultar igual a 80 grados. Si en el triángulo ABC aquí a cadena se le opone nuestro ángulo de 40 grados, a cadena se le opone el ángulo de 40 grados, entonces en el triángulo congruente DEF a cadena se le opone el mismo ángulo y este ángulo va a resultar igual a 40 grados nada más. Entonces, de esa manera se trabaja este caso, congruencia lado, lado, lado. Sus respectivos ángulos deben tener la misma medida. Entonces, vendrían a ser los dos teoremas y el postulado. Entonces, pasamos a ver la clasificación de triángulos, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí según sus lados. Si nosotros tenemos en nuestro plano al triángulo ABC y en ese triángulo ABC observamos que los tres lados
tienen la misma longitud, así como los ángulos interiores miden 60 grados cada uno, entonces afirmaremos que se trata de un triángulo equilátero. Si en nuestro plano encontramos al triángulo ABC y en ese triángulo ABC dos de sus lados son iguales, el lado AB es igual a nuestro lado BC, entonces necesariamente triángulo, vamos a colocar, se observa que nuestro lado AB es igual a nuestro lado BC, entonces por un teorema anterior que le corresponde a lados iguales, ángulos iguales, entonces necesariamente mide beta y también resultó siendo beta. A este tipo de triángulos se le conoce como nuestro triángulo isósceles, donde el segmento AC nos representa la base para ese triángulo isósceles y la notación es lo mismo. Vamos a colocar aquí triangulito ABC. Y si encontramos al triángulo ABC donde sus tres lados tienen diferente longitud, por ejemplo, vale circulito, luego tenemos rectángulo y la base va a resultar igual a dos círculos. A este tipo de triángulos se le conoce como el triángulo escaleno. Entonces, vendría a ser la clasificación según sus lados. Según los ángulos, se clasifican en triángulos, rectángulos, acutángulos y obtusángulos. ¿Cuándo podremos afirmar que un triángulo ABC nos representa un triángulo rectángulo? Cuando la medida de uno de los ángulos interiores es igual a 90 grados. En este caso, estamos colocando que este ángulo en B es igual a 90 grados. Es la notación para el triángulo rectángulo ABC. Y aquí lo escribimos, triangulito pequeñito y al costado los vértices del triángulo ABC. Entonces nos denota triángulo rectángulo ABC. Y si para ese triángulo tenemos que los tres ángulos interiores son ángulos agudos. Entonces, por ejemplo, colocamos que el ángulo en D sea de medida alfa, nuestro ángulo en E sea de medida beta, así como el ángulo en F sea de medida tita. Entonces, para el triángulo DEF, si los tres ángulos interiores son ángulos agudos, quiere decir mayor que 0 grados y menor que 90 grados, entonces diremos que se trata de un triángulo acutángulo. Y triángulo obtusángulo es cuando uno de los ángulos interiores del triángulo ABC es un ángulo obtuso. Por ejemplo, colocamos que este ángulo en A sea de medida beta. Entonces, si beta es mayor que 90 grados y menor que 180 grados, entonces necesariamente se trata de un triángulo obtusángulo. Entonces, vendría a ser la clasificación según los lados y según los ángulos para ese triángulo. Entonces, conociendo la clasificación de triángulos, podemos pasar a ver desigualdades en el triángulo. Tenemos el primer teorema de existencia. Cuando aplicamos el teorema de existencia? Si para nuestro triángulo ABC nosotros conocemos los tres lados del triángulo, vamos a colocar que este primer lado sea A, sea de longitud B y sea de longitud C. Entonces, esos tres lados deben cumplir una desigualdad con respecto a los otros dos lados. Entonces, para poder aplicar existencia, necesitamos una primera relación entre los lados. Estamos colocando que el lado B sea mayor que el lado A y este lado A va a ser mayor que nuestro lado C. Entonces, vamos a aplicar existencia, por ejemplo, para este primer lado que viene a ser A. Este lado A es mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero esa diferencia siempre debe ser positiva. Por lo tanto, se toma el de mayor longitud menos el lado de menor longitud. Entonces, en este caso, A es mayor que B menos C y menor que la suma de B más C. De la misma forma, si nosotros tomamos este segundo lado que es B, ese B, si es mayor que la diferencia
A menos C y menor que la suma A más C, como nuestro tercer lado C. Si el lado C es mayor que la diferencia de los otros dos lados, B menos A, y menor que la suma, que es B más A. Entonces, si esos tres lados cumplen estas desigualdades, necesariamente se dice que el triángulo ABC existe, o sea que se pueda dibujar en nuestro plano nada más. Entonces, repito, para que el triángulo exista, necesariamente los tres lados deben cumplir estas tres desigualdades. Y pasamos a ver el teorema de correspondencia, ¿no? Entonces, para el teorema de correspondencia, vamos a colocar, tenemos nuestro triángulo ABC, y en ese triángulo ABC vamos a colocar que el ángulo en A sea de medida alfa, el ángulo en C sea de medida beta, así como el lado BC es de longitud A y este lado AB es de longitud C. Entonces, se necesita una primera desigualdad. Entonces, vamos a suponer que A es mayor que C. Si A es mayor que C, sí, solo sí. Este conector lógico, sí, solo sí, de ida y de regreso, que nos dice que a mayor lado, mayor ángulo. Entonces, a este lado A, ¿quién se le opone? A este lado A necesariamente se le opone nuestro ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa debe ser mayor que el ángulo beta nada más. Así como a mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. En eso consiste el teorema de correspondencia. Entonces, serían los dos teoremas que corresponden a la parte de desigualdades en el triángulo. Ahora, la pregunta, ¿no? Profesor, ¿y cuándo aplico cada caso? ¿Cuándo aplicamos existencia? Como les mencioné anteriormente, se aplica el teorema de existencia cuando se conocen los tres lados del triángulo. Nosotros tenemos lado 2, tenemos lado 8, lado X, es para poder aplicar existencia. Si nosotros en un triángulo tenemos una relación entre los lados, una desigualdad entre los ángulos, o nos dicen que tal ángulo es un ángulo obtuso, entonces es para poder aplicar el teorema de correspondencia. Con el teorema de existencia, ustedes siempre van a poder encontrar todos los posibles valores para nuestra incógnita. En cambio, con el teorema de correspondencia, a todos esos posibles valores lo vamos a menorar nada más, lo restringimos. El teorema de existencia es más general. En cambio, el teorema de correspondencia sirve para poder restringir esos valores. De esa manera se trabaja la parte de desigualdades. O cuando nos dicen hay el máximo valor entero, hay el mínimo valor entero. En la parte de segmentos, en la parte de ángulos, recordar que toda longitud debe ser mayor que 0, así como en ángulos, para que ese ángulo exista, debe ser mayor que 0. Y si es un ángulo obtuso, mayor que 90 grados, menor que 180 grados. Y en la parte de triángulos, cuando nos dicen hay el menor valor entero de ese lado del triángulo, es para poder aplicar el teorema de existencia o el teorema de correspondencia nada más, ¿ya? Ya, entonces, vendría a ser la teoría, la primera parte de la teoría. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. Ya, entonces, vamos a empezar con los ejercicios. Ya, no hay preguntas, ¿no? Ya, no hay preguntas. Ya, está claro, ¿no? Supongo que están entendiendo, ¿no? No me asusten, ¿ah? Están ahí, ¿no? Ok, muy bien, gracias, ya. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios.
Ejercicios de la semana número 2, ejercicio número 2. Nos dice, la figura representa la hélice de un molino de viento y para generar energía, donde las aspas de la hélice son congruentes. Si la medida del ángulo OCB es igual a 35 grados, halle la medida del ángulo ACB. Entonces aquí colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, ¿no? Entonces nosotros copiamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se tiene la hélice de un molino de viento y esa hélice está formada por estas 4 aspas y esas 4 aspas son congruentes. Luego nos dicen que la medida del ángulo OCB. Entonces, aquí nosotros empezamos a resolver y nos dicen nuestro ángulo OCB. ¿Está claro, no? Aquí el ángulo OCB, este angulito es celeste. OCB, ese angulito mide 35 grados. Entonces, nos preguntan, ahí la medida del ángulo ACB. ACB. Entonces, nos están preguntando por este ángulo de rojo. Entonces aquí vamos a delinear y nos preguntan por todo este angulito. Entonces, para poder hallar ese angulito de rojo, nos dicen que las aspas son congruentes, pero las aspas son regiones triangulares. Entonces, colocamos a ese punto de intersección, que llamamos el punto P, y vamos a trabajar con estas dos aspas. Entonces, es claro observar que nos conviene trabajar con esta aspa que está hacia la derecha y con el aspa que está hacia la izquierda. Entonces, esos dos triángulos, como son congruentes. Entonces, por dato, estamos colocando que el triángulo ABO, este triangulito de azul, es congruente con este otro triangulito de verde. Eso es por ese dato que acabamos de resaltar de rosado nada más. Entonces, si los triángulos son congruentes, ¿qué es lo que se deduce? Aquí nuevamente vamos a colocar. Entonces, colocamos con el lapicito. Nos dicen que el triángulo, nuestro triángulo ABO resulta congruente con nuestro triángulo CPO nada más. Entonces, si ambos triángulos son congruentes, entonces necesariamente sus respectivos lados homólogos van a ser congruentes. Entonces, primero y segundo. Empezamos. Primero, segundo, tercero. Sí, solo sí, primero y segundo. Nuestro lado AB es igual primero y segundo a nuestro lado CPI. Segundo con tercero, sí, solo sí, nuestro lado BO, segundo con tercero, es igual a nuestro lado PO. Y primero con tercero, nuestro lado AO, primero con tercero, es igual a nuestro lado CO. Pero no solamente los lados, también los ángulos. Entonces, también se cumple con respecto a los ángulos. La medida del ángulo en A, la medida del ángulo en A debe ser congruente, debe ser igual a la medida, primero, nuestro ángulo en C, segundo con segundo, nuestro ángulo en B debe resultar igual, segundo, viene a ser la medida del ángulo en P, y el tercero es el mismo, ¿no? Viene a ser el punto O y viene a ser el punto O nada más. Entonces, de estos datos lo llevamos a la gráfica. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, ¿qué se deduce? Que la medida del ángulo en C, ¿cuánto mide? El ángulo en C, este angulito en C, en el triangulito de verde, el ángulo en C mide 35 grados. Entonces, el ángulo en A también va a resultar igual a 35 grados. Luego se tiene que nuestro lado AO, ese lado AO, resulta igual a nuestro lado OC. Entonces, como nosotros no conocemos el lado AO, le colocamos cadena y necesariamente va a resultar siendo cadena. Entonces, a partir de la congruencia, se encuentra que este lado AO es igual a nuestro lado C. Cadena y cadena. Luego también estos dos lados, el lado OB, aquí aparece el lado OB es igual a nuestro lado P, rectangulito y también es rectangulito. Y este ángulo en B
35, ¿no? Es claro observar que el ángulo en C mide 35, disculpen, el ángulo en A, ¿no? Este ángulo en A también va a resultar igual a 35 grados. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Nuestro triángulo isósceles, el triángulo AOC. Ese triángulo AOC es un triángulo isósceles, cadena y cadena. Entonces, si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, este ángulo mide X más 35. El ángulo en A, ¿cuánto mide? Todo el ángulo en ese punto A. Entonces aquí colocamos el ángulo de amarillo, todos vamos a colocar el ángulo de verde. Este ángulo de verde, ¿cuánto mide? 90 grados, ¿sí? Si ese ángulo es 90 grados y el ángulo de morado es 35 grados, el complemento va a ser igual a 55 grados. Pero como el triángulo AOC es un triángulo isósceles, entonces ese triangulito, el triángulo de morado, entonces triángulo AOC, aquí lo dibujamos. Estamos extrayendo nuestro triángulo AOC, o más o menos, ¿no? Disculpen. Lo malo es que aquí en el PowerPoint no hay muchas herramientas para que nos salgan derechas, ¿no? Digamos las líneas. Ya está. Entonces, tenemos aquí nuestro triángulo AOC. Entonces, a partir de la congruencia, nosotros estamos encontrando que este lado viene a ser cadena, este lado OC también resultó siendo cadena, pero el ángulo en A, ¿cuánto mide? Acabamos de encontrar que este angulito en A es el complemento de 35 grados, que va a resultar igual a 55 grados, pero el ángulo en C, todo este ángulo en C es la suma de quién? Del ángulo X más 35. Como ese triángulo viene a ser un triángulo isósceles, necesariamente a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, el ángulo X más 35. Entonces, este ángulo X más 35 es igual a 55 grados. Entonces, aquí estamos delineando, en el triángulo de morado que lo hemos extraído, se cumple que necesariamente X más 35 es igual a 55. 35 pasa a restar y va a resultar 20 grados. X es igual a 20 grados. La respuesta es la alternativa C. Entonces, tomen la captura de pantalla. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro, no? Ok. Ejercicio número 3. En la figura se muestra un terreno A, B, C, D, E. Si AB es igual a BC más ED, BC es igual a DE y AE es igual a 20 metros. Ahí la longitud del lindero del terreno que colinda con la avenida Tarapacá, sabiendo que B, E y D son puntos colineales. Entonces aquí dibujamos, vamos a ver la solución y vamos a dibujar, vamos a colocar la misma gráfica del ejercicio, de la parte del enunciado, ¿no? Entonces aquí justamente se observa a ese terreno A, B, C, D, E. Y en ese terreno no dicen que el terreno colinda con el jirón Talara y también colinda con la avenida Tarapacá. Entonces, por dato, lo colocamos aquí, empezamos a resolver y nos dicen por dato que la longitud AE, esta longitud AE resultó siendo de 20 metros. Luego nos preguntan, ahí la longitud del lindero del terreno que colinda con la avenida Tarapacá. La avenida Tarapacá, aquí en la gráfica del enunciado, se observa que toda esa avenida Tarapacá colinda con el terreno en el segmento CD.
colinda con CD. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer la longitud CD nada más. Entonces, para poder conocer esa longitud, le llamamos X nada más, ¿ya? Entonces, sí, ahora sí, ¿no? Sino que se va a bajar la batería. Ya, entonces les estaba mencionando que nos preguntan por esta longitud, ¿no? Este es el lindero del terreno que colinda con esa avenida Tarapacá y nosotros le estamos colocando de longitud X nada más. Luego nos dicen aquí que la longitud BC es igual a la longitud BE. Como nosotros no conocemos cuánto mide esta longitud BC, le estamos colocando que sea de longitud A. Entonces, si esta longitud es A, necesariamente la longitud BE va a resultar siendo A. Entonces, por este dato resaltado de celeste, se tiene que la longitud BE también resultó siendo A nada más. ¿Está bien? Entonces, nos dicen además que el segmento AB, este segmento AB es la suma de quiénes, de BC más ED, pero nosotros ya conocemos BC. Este segmento BC, ¿cuánto mide? El segmento BC mide A. Como BC mide A, entonces, ¿qué faltaría conocer? La longitud ED. Como no se conoce esta longitud ED, aquí estamos colocando que sea ED de longitud B. Nosotros le colocamos una cierta longitud que va a ser B. Entonces, ya conocemos en esta suma, en este dato de amarillo, ya se conoce BC, que es A, ED, estamos colocando que sea de longitud B. Por lo tanto, esa longitud AB es la suma. Reemplazamos aquí BC mide A, ED mide B. Entonces, cuando sumamos, la longitud AB es A más B. Colocamos en la gráfica la distancia del punto A al punto B, toda esa longitud es la suma de A más B nada más, ¿no? Entonces, como ya se conoce A más B, ahora, ¿qué observamos? Nosotros queremos hallar X, pero nos dicen además que estos tres puntos, el punto B, el punto E y el punto D son puntos colineales. ¿Qué quiere decir puntos colineales? Son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Entonces, quiere decir que es este segmento que une el punto B con el punto D, necesariamente pasa por el punto E nada más. Entonces, ¿qué se ha formado? Dos triángulos. El triángulo CBD, donde tenemos a nuestro lado A, este lado que viene a ser A más B, y el ángulo entre dichos lados es de medida beta. Y para este otro triángulo ABE se tienen los mismos elementos, el lado A, ángulo beta, y este lado A más B. Entonces, ambos triángulos necesariamente van a ser triángulos congruentes. Entonces, colocamos aquí triángulo ABE. Triángulo ABE aparecen tres elementos. Miren, siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre se busca tres elementos, sea dos ángulos un lado, sea dos lados un ángulo, o sea tres lados. Entonces, aquí nosotros observamos en el triángulo de amarillo, en ese triangulito de amarillo se tiene, ¿no? Entonces, en el triangulito de amarillo se tiene nuestro lado AB, que es la suma, A más B, A más B. Entonces, se tiene la suma que va a resultar siendo A más B. Luego se tiene nuestro ángulo beta, el ángulo beta, y por último se tiene ese lado de verde que viene a ser A. Entonces, nosotros buscamos otro triángulo con las mismas características, con los mismos elementos, y se observa este triángulo de verde.
en el triángulo de verde, triángulo BCD. En ese triángulo DBC tenemos nuestro lado A, el ángulo beta y el lado A más B. Necesariamente ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Vendría a ser nuestro caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, que es lo que se encuentra en el triángulo de amarillo, al ángulo beta se le opone nuestro lado 20. En el otro triángulo, en el triángulo de verde, al ángulo beta se le opone nuestro lado X. Entonces, X necesariamente resulta igual a 20 metros. La respuesta sería la alternativa C, nada más, ¿ya? Ya, entonces, tomen la captura de pantalla. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ya, me dicen que vuelva a repetir que no se entendió bien, ¿no? Ya, ok. Volvemos. Entonces, empezamos. Nos dice, en la figura se muestra el terreno A, B, C, D, E, de tal manera que se cumplan estas dos condiciones. AB es igual a la suma de BC más ED. Luego, BC es igual a BE y por dato nos dicen que la longitud AE es igual a 20 metros. Entonces nosotros colocamos que conocemos la longitud a 20 metros. Luego nos preguntan, ¿hay la longitud del lindero del terreno que colinda con la avenida Tarapacá? ¿Pasó algo? A ver. Oh, se dejó de compartir, ¿no? Ah, ok. Un minuto, voy a volver a compartir, ¿ya? ¿Pasó algo, creo? A ver, un minuto. A ver, aquí. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, ahora sí, todos. Ya, ok. Ya, entonces presentamos. Ya, entonces, ejercicio número 3, colocamos aquí la solución, copiamos la misma gráfica del enunciado. Ya, miren, nos dicen, en la figura se muestra el terreno A, B, C, D, E. Si se cumple que el segmento AB es igual a BC más esta longitud ED y además BC es igual a la longitud BE
y AE es igual a 20 metros, ahí es la longitud del lindero del terreno que colinda con la avenida Tarapacá. Entonces, colocamos aquí. Nosotros tenemos por dato, un dato conocido, es la longitud AE. AE mide 20 metros. Colocamos aquí 20 metros. Que nos preguntan, ahí es la longitud del lindero del terreno que colinda con la avenida Tarapacá. Aquí, donde se encuentra el puntero láser, Girón Talara. ¿Quién viene a ser la avenida Tarapacá? Toda esta parte que está hacia la derecha. Aquí está en la gráfica del enunciado. En la gráfica del enunciado, avenida Tarapacá. Entonces, ¿qué lindero colinda con esa avenida? Este segmento CD. Entonces, como nos preguntan por esa longitud, le colocamos X. Ya está. Hasta ahí hemos completado datos. Ahora empezamos con lo siguiente. En esta igualdad, ¿qué quiere decir? Que el segmento BC es igual a la longitud BE. Entonces, vamos a colocar aquí mejor con el lápiz. BC a BC le colocamos zigzag. Entonces, BC es igual a la longitud BE. Nosotros no conocemos cuánto mide. Como no conocemos cuánto mide, le estamos colocando que sea de longitud A. Entonces, BE, por ese dato resaltado de celeste, también resulta siendo A nada más. Luego nos dicen esta suma. En esta suma de aquí aparece una suma. AB, ese segmento AB, es la suma de ¿quién? De BC más ED. Pero este segmento ED no conocemos. Nosotros estamos colocando que sea B. Entonces, esta longitud mide B. Entonces, ya conocemos. Conocemos BC. BC, ¿a qué es igual? Este BC resulta siendo A. Y esta longitud ED resulta siendo B. Entonces, la longitud AB, entonces cuando colocamos que esta longitud es B, reemplazamos. Esta longitud es B y ahora trabajamos con este dato de amarillo, reemplazando BC es A, ED es B. Entonces, AB es la suma de ambas B. Entonces, ya conocemos esta longitud AB, que es la suma de ambas B. Ahora solamente es observar para poder justamente afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre se buscan tres elementos, siempre busquen tres elementos. En este caso, nosotros tenemos nuestro lado A más B, el ángulo beta y este lado que es zigzag, que mide A. Entonces, en ese triangulito ABE se observan los tres elementos. Se observa nuestro lado, el primer lado, que viene a ser A más B. Luego se tiene este angulito, el ángulo de azul. Ese angulito de azul, ¿cuánto mide? Beta. ¿Quién está al costado? Nuestro lado que es zigzag, el lado de celeste. ¿Cuánto mide? A. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Que en ese triángulo, en nuestro triángulo de amarillo, tenemos esos tres elementos. Ahora, ¿qué buscamos? Otro triángulo que contenga a esos mismos elementos. Y aparece el triángulo de verde. En ese triángulo de verde, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene que todo este lado, desde el punto B hasta el punto D, ¿cuánto mide? Mide A más B. Luego tenemos al ángulo beta y tenemos nuestro lado que viene a ser A. Entonces, necesariamente en el triángulo de verde acabamos de encontrar los mismos elementos, el lado, el mismo ángulo y este mismo lado. Entonces, ambos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, si ambos triángulos son congruentes, el caso lado, ángulo, lado, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de amarillo, al ángulo beta se le opone nuestro lado 20. En el otro triángulo de verde, al ángulo beta se le opone nuestro lado que resulta siendo X. Entonces, necesariamente X va a resultar igual a 20 metros. La respuesta es la alternativa C nada más, ¿ya? Ya, vendría a ser el ejercicio número 3. ¿Ya? ¿Está mejor? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió?
Ya, entonces siempre, en la parte de congruencia hay que buscar siempre 3 elementos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también a continuación, en otro ejercicio. Aquí vamos por otro ejercicio. Entonces, tenemos aquí el ejercicio número 4. En la figura, AP es igual a 3 metros, PC es igual a 8 metros y nos preguntan, halle la longitud VP. Entonces aquí colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica. Ya está, copiamos la misma gráfica y empezamos a colocar los datos. Entonces siempre el primer paso es darle una leída al ejercicio, luego empezamos a colocar los datos y luego observamos. Siempre hay que observar qué es lo que se forma. Si se formó triángulos isósceles, si hay lados iguales, entonces ángulos iguales. Si hay ángulos iguales, nosotros colocamos lados iguales. Siempre vamos empezando a rellenar, ¿sí? Entonces, nos dicen que la longitud AP, en la distancia del punto A al punto P, la longitud AP, ¿cuánto mide? Entonces aquí, justamente, AP resulta igual a 3 metros. Luego PC, por dato, PC es igual a 8. Entonces, la distancia del punto P hasta el punto C, esa longitud es 8. ¿Qué nos preguntan? Por esta longitud VP. Como no conocemos, le llamamos X nada más, ¿no? Ya está, hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué más podemos observar? Ahora es mirar. ¿Qué observamos? Tenemos al triángulo ABC, tenemos ángulo beta, tenemos 60 grados más beta, y aquí se observa que el ángulo en C, ¿cuánto mide? El ángulo en C mide alfa. El ángulo en A, ¿cuánto mide? Alfa. Entonces, ¿cómo es el triángulo ABC? El triángulo ABC es un triángulo isósceles. Entonces, se observa estos dos ángulos. El ángulo en A mide alfa. El ángulo en C también resultó siendo alfa. Entonces, nuestro triángulo ABC es un triángulo isósceles. Entonces, completamos. Ángulos iguales, ¿qué le corresponde? Lados iguales. Entonces, como no conocemos, colocamos AB es igual a BC igual a cadena. ¿Está clara esa parte, no? Entonces, como esos dos ángulos son iguales, alfa y alfa, los lados AB y el lado BC van a ser iguales. Entonces, colocamos cadena y cadena y se va formando. Miren, en este triángulo, en todo este triángulo rayado, en este triángulo que nosotros estamos rayando, ¿qué hay en común? Tenemos al ángulo alfa, tenemos a cadena y luego tenemos al ángulo beta. ¿Está bien? Entonces, en ese triangulito rayado se observa alfa, cadena y beta. Y en ese triángulo aparece nuestro lado que queremos hallar X, aparece 3. En esta otra parte, hacia la derecha, tenemos al ángulo alfa y tenemos a cadena. Entonces, ¿qué le hace falta? El beta, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí vamos a colocar. En el triángulo rayado se tiene el ángulo alfa, se tiene nuestro lado que viene a ser cadena y nuestro ángulo que es beta nada más. Entonces buscamos otro triángulo que contenga esos elementos, pero hacia la derecha ya aparece aquí alfa, aparece cadena. ¿Qué le hace falta? El beta, pero aquí observamos que en el ángulo, en el vértice B, todo este ángulo de amarillo, ¿a qué es igual? A la suma de 60 grados más beta. Entonces, ¿qué nos conviene? Este 60 grados más beta, dividirlo. ¿En qué lo vamos a dividir? En un ángulo de 60 grados y en otro ángulo beta nada más. Eso es posible, ¿no? Entonces, a partir del punto B, nosotros trazamos. Vamos a trazar un segmento. Trazamos el segmento BQ, pero con una sola condición. Siempre, jóvenes, es con una sola condición. Yo no puedo decir trazar BQ de tal manera que ese ángulo sea 20 grados y la longitud sea 5. No, es con una sola condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Que el angulito que está hacia la derecha sea de medida beta. Entonces, a partir del vértice B, nosotros trazamos aquí, estamos aquí trazando. Minuto.
Entonces, miren, a partir de este ángulo beta, nosotros estamos trazando este segmento BQ de tal manera que este angulito que está hacia la derecha sea de medida beta nada más. Eso es posible, ¿no? 60 más beta, lo dividimos en 60 y en beta. Entonces, ese ángulo va a resultar igual a beta nada más. El ángulo restante resulta igual a 60 grados. Entonces, ya encontramos el otro triángulo. Alfa, cadena, beta. Esos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. El triángulo que está a izquierda y el triángulo que está hacia derecha. Aquí vamos a sombrear. Triangulito de rosado, alfa, tenemos aquí alfa, cadena, beta. En este triangulito de amarillo, alfa, cadena, beta. Ambos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Que en el triángulo de amarillo, al ángulo alfa se le opone el segmento PB. Entonces, en el triángulo de amarillo, al ángulo alfa, en el triángulo de amarillo a alfa se le opone el segmento BP, que le llamamos X. En el otro triángulo de rosado, al ángulo alfa se le opone el mismo lado, el segmento BQ. Entonces, gracias a la congruencia, el segmento BP es igual al segmento BQ. Entonces, también es igual a 3. ¿Ah? Aquí vamos a colocar. Esos dos segmentos son iguales, ¿está bien? A alfa, circulito, a alfa, circulito. En el triángulo de amarillo se tiene que al ángulo beta se le opone nuestro lado 3. En el otro triángulo rosado, al ángulo beta, ¿qué se le opone? Nuestro lado 3. Por ese motivo colocamos aquí 3. Pero todo era 8. Como va 3, ¿cuánto faltaría? La diferencia sería igual a 5. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar lo siguiente. Acabamos de encontrar un triángulo. Nuestro triángulo, aquí lo vamos a probar, ¿ya? Entonces, nuestro triángulo, un poco más abierto, ¿no? Entonces, acabamos de encontrar este triángulo. Este triángulo, el triángulo PBQ, triángulo PBQ, donde el ángulo en el vértice B viene a ser de 60 grados y estas dos longitudes, esta longitud vale círculo y viene a ser igual a círculo. ¿Cómo es ese triángulo? Ese triángulo es un triángulo isósceles, circulito, circulito. A lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Entonces, necesariamente, este ángulo en P mide lo mismo que el ángulo en Q. Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar alfa y resultó siendo alfa. Y la suma, ¿cuánto mide? 180 grados. Entonces, la suma de los tres ángulos interiores siempre va a resultar igual a 180 grados. Entonces, sumamos. Tendremos alfa más 60 grados más el ángulo alfa suma 180 grados. 60 grados pasa a restar alfa más alfa, 2 alfa. Será 120 grados. Pasamos a dividir y alfa resulta igual a 60 grados. Y si alfa es igual a 60 grados, entonces colocamos aquí 60 grados, 60 grados. Entonces, ese triángulo, nuestro triángulo que era inicialmente isósceles, ¿en qué se convierte? Se convierte en un triángulo equilátero. Entonces, siempre que nosotros observemos dos lados iguales y este ángulo de rojito es igual a 60 grados, necesariamente el triángulo isósceles se convierte en un triángulo equilátero. Entonces, podemos afirmar que nuestro triángulo PBQ, ese triángulo PBQ resultó siendo, borramos ahora, estamos borrando los triángulos que son congruentes, ¿ah? Aquí ahora sombreamos el triángulo de verde. Ese triangulito de verde resultó siendo un triángulo equilátero. Y si es equilátero, sus tres lados son iguales. Por lo tanto, X es igual a 5 metros. X va a ser igual a la longitud PQ,
que mide 5 metros. La respuesta es la alternativa C nada más, ¿ya? Entonces, vendría a ser el ejercicio número 4. Ya, ¿está más claro este ejercicio? Ya, ok, avanzamos. El siguiente ejercicio, número 5. En la figura AB es igual a BC y AP es igual a CQ. Hay la medida del ángulo BCQ. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen por dato. Empezamos por los datos. La longitud AB es igual a la longitud BC. Como no se conoce, vamos a colocar, por ejemplo, por ese dato que estamos resaltando, por el dato que estamos resaltando aquí, por el dato que estamos resaltando de amarillo, AB es igual a la longitud BC. Entonces, como no conocemos, le colocamos cadena y también resultó siendo cadena. Luego nos dicen que la longitud AP es igual a la longitud CQ, entonces vale zigzag y también resulta igual a zigzag. ¿Y qué nos preguntan? Ahí en la medida del ángulo BCQ, o sea, nos están preguntando por este angulito de rojo. Por el angulito de rojo, BCQ, que le colocamos de medida X nada más. Entonces, jóvenes, si nosotros queremos hallar ese angulito X en el punto C, en ese punto C es claro observar que este ángulo de celeste mide 80 grados. Entonces, en este punto, ¿qué se debe cumplir? Que la suma de los tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Hallar la medida de este ángulo de aquí. Si nosotros conocemos este angulito de morado, la suma va a ser igual a 180 grados. Pero para poder conocer ese angulito de morado, ahora nosotros observamos, miramos. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que aparece en la gráfica? El ángulo tita. Ese ángulo tita, nuestro ángulo tita, apareció en el punto P. Ese ángulo mide tita. Luego el ángulo tita también mide el ángulo en Q, tita y tita. Entonces, si estos dos ángulos son iguales, necesariamente el triángulo PBQ, que viene a ser un triángulo isósceles. A ángulos iguales, lados iguales. Entonces nosotros rellenamos, colocamos. Entonces, como esos dos ángulos son iguales, necesariamente nuestro triángulo, este triangulito PBQ es un triángulo isósceles. Entonces, necesariamente nuestro lado, aquí vamos a colocar, lado PB es igual al lado BQ. Le llamamos rectángulo y también resultó siendo rectángulo nada más. Entonces, con ello que hemos encontrado dos triángulos. En este triángulo que está hacia la izquierda, que apareció tres elementos. ¿Se dan cuenta? Siempre buscar tres elementos, ángulos, lados. El lado zigzag, este lado que es cadena y lado rectángulo. En este otro triángulo que está hacia la derecha, lado zigzag, lado cadena y lado rectángulo. Ambos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Entonces vamos a colocar aquí, diremos, en la gráfica observamos los tres elementos, nuestro lado zigzag, nuestro lado que viene a ser cadena y nuestro lado que resultó siendo rectángulo nada más, ¿no? Entonces zigzag, cadena y rectángulo. Entonces vamos a sombrear para poder observar mejor esos triángulos que son congruentes. Aquí colocamos triángulo de rosado, zigzag, cadena, rectángulo. En el triángulo de lila, en ese triangulito de lila, tenemos lado zigzag,
cadena y rectángulo. Ambos triángulos, ¿cómo son? Triángulos congruentes. Y de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de rosado, a rectángulo, ¿qué se le opone? En el triángulo de rosado, a rectangulito se le opone nuestro ángulo X. En el otro triángulo congruente, a rectangulito, ¿qué se le va a poner? Nuestro ángulo en A. Entonces, ese ángulo en A, ¿cuánto mide? X, pero el triángulo ABC. Entonces, hasta ahí estamos bien con la congruencia, ¿no? A rectangulito, repito, como los triángulos son congruentes, como los dos triángulos son congruentes, entonces a los lados le corresponde ángulos iguales. Rectangulito se le pone X, en el otro triángulo a rectangulito se le pone X, el ángulo en A es X. Luego también se observa que el lado AB es igual al lado BC, entonces el triángulo ABC que viene a ser un triángulo isósceles. Ahora, para poder observar mejor, borramos las congruencias y vamos a sombrear nuestro triángulo de rosado. Triángulo ABC es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, este ángulo en A mide X. El ángulo en C, ¿cuánto va a medir? Mide también X nada más. Entonces, este angulito también resultó siendo X. Y en ese punto, la suma, 180 grados. Entonces, en el vértice C podemos aplicar el postulado de par lineal, la suma de X más 80 grados igual a 180 grados. Por lo tanto, X es igual a 50 grados. La respuesta es la alternativa B nada más. ¿Ya? Ya, a ver, tomen la captura de pantalla. El 80, los voy a ahorcar, ¿eh? Los ahorco de verdad. ¿Por qué salió 80? Es por el dato. Tienen que mirar bien, miren aquí. Pero no se preocupen, les estoy bromeando. Aquí, miren, esta es la gráfica del enunciado. En la gráfica del enunciado, en el punto C es 80. Eso ya es dato, ¿está bien? Es dato. Aquí aparece el 80, que es el mismo dato. Ahora sí, ¿no? El 80 es dato. El 180 es porque es una línea recta. Cuando es una línea recta, todos esos ángulos deben sumar 180 grados. Ya, avanzamos. Vamos a ver el siguiente ejercicio, la número 6. En una construcción se tiene dos varillas metálicas de 3 metros y 10 metros de longitud. Para formar una estructura triangular se debe elegir una tercera varilla entre A de 7 metros, B de 13 metros y C de 10 metros. ¿Cuál de las varillas se debe elegir? Entonces aquí colocamos la solución y nos dicen, en una construcción se tiene dos varillas metálicas de 3 metros y 10 metros de longitud y se quiere formar una estructura triangular. Con esas dos varillas se quiere formar un triángulo. ¿Qué necesitamos? De una tercera varilla. Entonces, para poder colocar esa tercera varilla, nos dan 3 opciones. La varilla A mide 7, la varilla B mide 13 y la varilla C mide 10 metros. Nos preguntan cuál de ellas. Solución, empezamos por las dos varillas que ya nosotros tenemos, que conocemos, ¿está bien? Entonces colocamos aquí y justamente por este dato,
por este dato que estamos resaltando de turquesa, tenemos dos varillas. Una de ellas mide 3 metros y la otra mide 10 metros. Entonces aquí va 3 metros y va 10 metros. Ahora, ¿qué necesitamos? De una tercera. Para poder formar el triángulo, necesitamos de esta tercera. Pero para esa tercera varilla nos dan 3 opciones. Entonces nosotros en general colocamos que sea de medida X nada más, que sea de longitud X. Y ahora, ¿qué tenemos? Que se acaba de formar un triángulo donde se conocen sus 3 lados. Lado 3, lado 10 y lado X, que debemos aplicar el teorema de existencia. Entonces, para ese triángulo aplicamos el teorema de existencia. ¿Qué nos dice el teorema? Que debemos tomar cualquiera de los 3 lados. Que cualquiera de estos 3 lados siempre debe ser mayor que la diferencia de los otros 2 lados y menor que la suma de esos 2 lados. En este caso, ¿qué nos conviene tomar? Nuestro lado X. Para este lado X aplicamos existencia. Ese X debe ser mayor que la diferencia de 10 menos 3 y menor que la suma de 3 más 10. Entonces, aquí colocamos el X es mayor que 10 menos 3 y menor que la suma de 10 más 3. Desarrollando 10 menos 3 es igual a 7 y 10 más 3 es igual a 13. Entonces, X es mayor que 7, menor que 13. ¿Cuáles son los posibles valores? ¿Quiénes están? Posibles valores enteros. X mayor que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, imposible, porque aquí es menor estricto. Entonces, los valores enteros son 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, son todos los posibles valores que puede tomar X. Entonces, pero a nosotros nos dan 3 opciones. Nos dicen que la varilla A, ¿cuánto mide? 7 metros. La varilla B mide 13 metros. La varilla C mide 10 metros. Entonces, ¿cuál de ellas tomamos? La varilla A no la podemos tomar, porque si nosotros tomamos esta varilla A, colocamos aquí, va a resultar 7 metros. Y ese triángulo no existe. Si tomamos la varilla B de 13 metros, el triángulo tampoco no existe. O sea, no lo vamos a poder formar, no vamos a poder formar esa estructura triangular. Entonces, la única opción es tomar la varilla C, que mide 10 metros. La respuesta sería la alternativa C nada más. Solo podemos usar la varilla C nada más, ¿ya? Está claro entonces esa parte, ¿no? Ya, entonces, siempre recuerden, por favor, cuando se conocen los 3 lados del triángulo, nosotros aplicamos el teorema de existencia. Tomen la captura de pantalla. Ya, continuamos, ¿no? Ya, ejercicio número 7, nos dicen, un francotirador ubicado en el punto F de la azotea de un edificio observa a 2 objetivos ubicados en los puntos A y B, como se muestra en la figura. Si en ese instante la suma de las distancias del francotirador a los puntos A y B es de 100 metros, halla la máxima altura del edificio. Entonces tenemos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que el francotirador está ubicado en este punto F de la azotea y desde ese punto observa a 2 objetivos ubicados en los puntos A y B, como se muestra en la figura.
Entonces, nos dicen además que en ese instante la suma de las distancias viene a ser de 100 metros y hay la máxima altura del edificio. Entonces aquí vamos a copiar nuestro triángulo AFB. Aquí se puede observar que se forma triángulo AFB, ¿no? Entonces aquí copiamos, estamos trazando nuestro triángulo AFB. Entonces, por dato, nos dicen que la suma, por el dato que está resaltado de amarillo, la suma de las distancias del francotirador a los puntos A y B. La distancia del francotirador a este punto A, nosotros no lo conocemos. Esa distancia, como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud A. La distancia del francotirador al punto B, tampoco no lo conocemos, le colocamos B. Y por el dato resaltado de amarillo, esa suma debe resultar siendo 100. Entonces, A más B es igual a 100. Que nos preguntan por la máxima altura del edificio. Entonces, vamos a colocar altura, siempre es un segmento perpendicular a la base. Entonces, a partir de ese punto F, nosotros trazamos nuestra perpendicular 90 grados y cae en el punto P. Entonces, como no se conoce esa perpendicular, le colocamos de longitud H. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar? El H máximo. Entonces, para poder encontrar el máximo valor de esa longitud, necesitamos una desigualdad. Entonces, en este triángulo, en el triángulo APF, en ese triángulo de rosado es claro observar que es un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, siempre este angulito de 90 grados va a ser mayor que cualquiera de los otros dos ángulos. Entonces, si este ángulo de 90 grados es mayor que el ángulo en A, podemos aplicar el teorema de correspondencia. Entonces, aquí colocamos que este ángulo, nuestro ángulo en A, sea de medida alfa. Entonces, como se trata de un triángulo rectángulo, este ángulo de 90 grados siempre es mayor que alfa. Entonces, es claro observar que 90 grados, o que el ángulo alfa, vamos a colocar así, que el ángulo alfa es menor que 90, ¿no? Para que ese triángulo exista, alfa es menor que 90 grados. Entonces, en el triángulo sombreado, aplicando el teorema de correspondencia, ¿qué es lo que se tiene? Que a menor ángulo, menor lado, a mayor ángulo, mayor lado. Al ángulo alfa, ¿quién se le opone? Al ángulo alfa se le opone nuestra altura. Entonces, esa altura debe ser menor. A 90 grados se le opone la hipotenusa, que viene a ser A. La misma idea. Aquí se obtiene que la altura es menor que A, le llamamos ecuación 1. De la misma manera, ahora borramos y sombreamos ese otro triangulito de verde. En ese triangulito de verde, ese ángulo resultó siendo de 90 grados. El ángulo de amarillo, 90 grados, y vamos a colocar, por ejemplo, que este ángulo sea de medida beta. Entonces, en todo triángulo rectángulo, siempre el ángulo de 90 grados es mayor que cualquiera de los otros dos ángulos. Entonces, el ángulo beta resultó siendo menor que 90 grados. Pero a nuestro ángulo beta, ¿quién se le opone? Al ángulo beta se le opone nuestra altura. Entonces, esa altura debe resultar siendo menor a 90 grados. Al ángulo de amarillo, 90 grados, se le opone nuestro lado B nada más. Entonces, aplicando correspondencia en el triángulo de verde, también se cumple que esa altura es menor que el lado B. Entonces, tenemos dos ecuaciones que nos conviene sumarlas, porque nosotros tenemos por dato, aquí se observa, por dato, colocamos aquí, por dato tenemos que la suma de A más B mide 100. Como la suma de A más B es 100, sumando ecuación 1 y ecuación 2, nosotros ahora sumamos y obtendremos H más H, resulta siendo H más H es menor que A más B. Entonces, sumando, 2H es menor que
A más B, pero A más B por el dato es igual a 100. El 2 pasa a dividir y H es menor que 50. Y si H es menor que 50, ¿cuáles son los posibles valores enteros para esa altura? Entonces, aquí vamos a colocar los posibles valores enteros. Ahí la máxima altura entera. Aquí agregamos que sea entera, ¿no? Entonces, aquí vamos a preguntar por la máxima altura entera. Entonces, los posibles valores para H viene a ser 49, va a resultar 48, 47 y así sucesivamente. De todos esos posibles valores, el máximo valor resulta igual a 49 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Ya, vendría a ser entonces el ejercicio número 7. Ya, tomaron la captura de pantalla, ¿no? Ok, ya. Entonces, miren, vamos a ver la parte de paralelismo rápidamente, ¿ya? Porque estamos en hora de descanso. Sí, creo que hemos explicado muy lento, ¿no? Ya, miren, el postulado de Euclides. En la parte de paralelismo, jóvenes, hay una teoría bastante amplia, ¿no? Pero digamos que uno de los postulados más importantes es el quinto postulado de Euclides. ¿Y qué nos dice? Nos dice que por un punto fuera de una recta se puede trazar una paralela a esa recta y solo una. ¿En qué consiste? Nosotros en nuestro plano trazamos a la recta L. Vamos a ubicar un punto exterior a esa recta. Aquí tenemos ese punto exterior. Entonces, el quinto postulado de Euclides nos dice que por ese punto puede pasar una única recta paralela a la recta L. Entonces, nosotros trazamos la recta L1 y solamente existe esa única recta L1 que pasa por ese punto y sea paralela a la recta L. En eso consiste el quinto postulado de Euclides. El teorema de los ángulos correspondientes. Las medidas de dos ángulos correspondientes formados por una recta secante a dos rectas paralelas siempre van a ser iguales. En nuestro plano tenemos a estas dos rectas. Tenemos a la recta L1, luego tenemos a la recta L2 y tenemos esta transversal. Entonces, como la recta L1 es paralela a la recta L2, necesariamente se cumple que alfa es igual a beta nada más. ¿Ya? Vendría a ser el teorema sobre los ángulos correspondientes. El teorema sobre los ángulos conjugados internos. Nos dice, si los ángulos conjugados internos formados por una recta secante a dos rectas paralelas siempre son suplementarios. En nuestro plano tenemos a la recta L1, la recta L2. Trazamos esta transversal, medida X y medida Y. Entonces, si ambas rectas son paralelas, la suma de X más Y va a ser igual a 180 grados. Son los ángulos conjugados internos. Y el siguiente son los teoremas que nosotros conocemos, ¿no? Muchos de nosotros, a ver, hemos visto este teorema 1, que nos dicen, tenemos estas dos rectas, L1 y L2, y esta transversal. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, se cumple que necesariamente X es la suma de alfa más beta. Luego tenemos la segunda propiedad, ¿no? La segunda nos dice nuevamente, tenemos la recta L1, la recta L2 y esta transversal. Entonces, se cumple que necesariamente la suma de X más M más N, 360 grados. Y en la tercera es la propiedad, la del serruchito, ¿no? Si la recta L1... Profesora, buenas tardes. Sí, ya terminó, señor Arturo, no se preocupe. Sí, señor Arturo, termino en 2 minutos.
Ya, jóvenes, les termino de explicar la parte de los teoremas y la siguiente clase les explico el ejercicio número 8, ¿ya? Ya, entonces, lo que les estaba mencionando aquí. En la propiedad 3 nos dice que si las dos rectas L1 es paralela a la recta L2, se cumple que la suma de los ángulos que van a derecha es igual a la suma de los ángulos que van hacia izquierda. Y la cuarta nos dice nuevamente, si nosotros tenemos que estas dos rectas L1 es paralela a L2 y esta serie de transversales, necesariamente este angulito X va a resultar como la suma de alfa más beta más tita. Y también existe otra alterna que la suma de alfa más beta más tita más phi suman 180 grados nada más, ¿ya? Entonces, vendría a ser entonces los teoremas. Miren, aquí está justamente el ejercicio número 8. Si desean, le toman la captura de pantalla. La siguiente clase les explico. Empezamos por este ejercicio número 8. Y luego les voy a mostrar las claves. Aquí tienen las claves de los ejercicios propuestos. Y sería la clase de hoy, ¿ya? Creo que un poco pesado por la parte de congruencia, ¿no? Pero lo importante, jóvenes, la parte de paralelismo es un poco más sencilla, ¿sí? En cambio, la parte de congruencia sí, vale la pena tomarnos el tiempo necesario para que ustedes puedan entender, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó pendiente? Por favor, la siguiente clase. No, Miss, no quedó ninguna duda. Ok, entonces me puedo ir tranquila, ¿no? Ya, ok. Así quedamos entonces. Si hubiera cualquier inquietud, algo pendiente, lo vemos en la siguiente clase, ¿ah? 5 minutos antes, ¿ya? Ok, cuídense, un abrazo para cada uno de ustedes. Estudien, repasen, por favor. Chao, nos vemos, bye. Gracias a ustedes.